Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa. Aquí estamos de nuevo haciendo un vídeo, en este caso una reseña que como han visto en la descripción es el Misery de Stephen King. No vamos a dejar ninguna sorpresa al respecto. Pero al decir verdad no tenía mucha intención de hablar acerca de este libro, puesto que creo que posiblemente junto con It es uno de los libros que más se ha reseñado en los canales de YouTube. Todo el mundo lo ha leído, todo el mundo lo ha disfrutado, menos yo que lo acabo de terminar pues precisamente ayer fue cuando lo terminé. Y me planteé al final realizar este vídeo básicamente porque hoy es el cumpleaños de Stephen King. Hoy cumple 74 años, hoy día 21 de septiembre. Y no sé, eso que te viene una pequeña iluminación y dices, ¿y por qué no podríamos aprovechar el día de hoy para felicitar a este genio de la escritura que tanto nos gusta a todos? Aprovechar el contexto de que acabo de leer la novela y que posiblemente, pues, oye, mi manera de ver las cosas pues puede ser interesante para aquellos que siguen este canal. En definitiva, vamos a aprovechar el día del cumpleaños de Stephen King para eso, pues para hablar de una de esas obras emblemáticas que todo el mundo tendría que leer en algún momento, aunque no soy yo la persona más adecuada para decirlo, cuando lo he leído estos días, después de tantos y tantos años leyendo aquí. Pero bueno, ustedes saben que parece que hay como tres obras sagradas de Stephen King que hay que leer siempre, que son la de It, la de Misery y la de El Resplandor. Y curiosamente creo que yo no había leído ninguna de estas tres obras hasta en estos últimos años, así que imagínense el desastre que soy. Como siempre digo, yo creo que es más importante leer un libro cuando este te llame a hacerlo simplemente por la obligación, porque al final te va a condicionar tu opinión al respecto y no disfrutarías tanto de la experiencia lectora. Fue precisamente esta semana cuando me apeteció leer esta historia de Stephen King. Ya lo había comentado en varias ocasiones que me cuesta mucho lanzarme a leer una historia que prácticamente la conocía a través de la película, esa película maravillosa de Rob Reiner con Kathy Bates haciendo de Annie Wilkins y James Caan de Paul Sheldon. Pero bueno, le había escuchado bastantes comentarios positivos de la novela, que me lanzara por ella, que aunque Rob Reiner había conseguido plasmar la esencia de la película, pues siempre habían detalles que se te quedaban apartados y bueno, al final el libro tampoco era tan gordo. Al final me lancé a por la novela, la disfruté muchísimo y bueno, aquí viene mi video reseña de este libro tan emblemático de Stephen King. Vamos allá. Bueno, para leer la historia yo aproveché que tenía en casa esta edición de Plaza y Janés, es una de las más antiguas, es una primera edición y la verdad que en principio fue bastante cómoda, aunque sí es cierto que la letra que suele manejar en el libro es bastante pequeñita y hay momentos en los que sí se hacía complicado seguir el hilo, puesto que ya uno ya tiene su edad y ahí las letras muy pequeñitas pues me costaba y a veces me forzaba un poco la vista para tener que leerlo, pero bueno, al final se disfruta mucho. Sobre todo porque hay ciertos pasajes del libro en donde nuestro escritor pues decide reescribir, ya ahora entramos con el argumento si es necesario, aunque es una novela que se conoce bastante. El escritor decide reescribir ciertos pasajes de su novela Misery y lo hace con una máquina de escribir que tiene ciertos detalles que le impiden escribir con todo tipo de letras, con lo cual esas letras están escritas como si fuera a mano y esa recreación dentro del libro está, la verdad que es fantástico, la verdad que hay que darle un 10 un poco a la edición por esa capacidad de plasmarnos lo que estaba leyendo la propia Annie Wilkins, pues a la propia obra que estás leyendo tú como lector. Pues la verdad que me pareció fantástica esa manera de plasmar la propia historia dentro cambiando la tipografía y que quedará tan bonito el libro. No sé si será necesario hablar un poquito del argumento de Misery, yo creo que la mayor parte de los que están viendo este vídeo ya han leído la historia y los que no lo han leído pues seguramente habrán visto la película o sabrán que estamos hablando del secuestro de un escritor muy famoso, un autor de bestseller que vende novelas como churros y que después de un accidente de coches pues se despierta encerrado en la casa de una persona, de una enfermera que lo está cuidando y que le dice que ella es su fan número uno, que adora sus novelas y que está encantado de poder cuidarle. Lo que pasa que esta señora pues está un poquito paya de la cabeza y eso va a hacer que todas las circunstancias que ocurran dentro de esas cuatro paredes pues sean bastante tensas. Entrando directamente en la historia, para mí lo más importante que tiene Misery, esta novela de Stephen King, es la capacidad de crear una obra universal que pueda gustar a prácticamente todo el mundo. Creo que es uno de esos libros que puedes invitar a cualquier persona que nunca haya leído una obra de terror a adentrarse en este mundo, a invitarle a que descubra la manera que tiene King de escribir personajes y que seguramente después de leer esta historia le apetezca regresar al universo de Stephen King y entender que quizás no es ese autor que tiene en la mente de que sea un escritor de monstruos, de macabro, de
sangre y este tipo de cosas. Que realmente todo eso aparece en esta novela de Stephen King, pero lo hace de una manera tan soberbia, tan económica, tan prodigiosa a la hora de narrar situaciones que creo que hará las delicias de cualquier amante de la lectura, independientemente de que sea del género del terror. Aquí lo importante, sobre todo, es considerar que Stephen King nos construye una historia utilizando solamente dos personajes en un entorno cerrado, en un entorno muy atmosférico, y eso es muy complicado porque no creo que muchas personas sean capaces de crear una atmósfera en unos ambientes tan sencillos, sobre todo mantener la atención a lo largo de casi 300 páginas que tiene la novela y que en todo momento tu interés está en saber si se va o no se va a salvar Paul Sheldon de esta situación tan complicada que está viviendo. Porque esa es otra de las cosas importantes. El desarrollo que King hace de los personajes, la capacidad que tiene de meternos dentro de la cabeza, tanto de uno como de la otra, aunque en este caso todo está narrado desde el punto de vista de Paul Sheldon, del narrador, pero aún así es capaz de definir la personalidad a través de los movimientos, a través de los pequeños detalles que te pueden pasar desapercibidos de Annie Wilkes, como por ejemplo el tipo de figuritas que tiene ella colocadas alrededor de su casa y que saben en todo momento si se han movido o no se han movido, porque es una persona muy obsesiva, muy controladora, muy manipuladora, y ese tipo de detalles va definiendo a un personaje mucho más allá de las conductas que tiene delante de nuestro escritor, que al final pues te das cuenta que es una persona que no puede estar muy bien de la cabeza. Aquí a lo mejor me meto yo dentro de lo que significa trabajar en la sanidad y conocer un poco el funcionamiento de las mentes de ciertas enfermedades mentales, y creo que se salió de este hombre al describir una serie de comportamientos que la verdad que son canon dentro de lo que sería la enfermedad mental. Por supuesto hay cosas que están llevadas un poco hacia la exageración, pero ese comportamiento tan maníaco, esos cambios de humor, esa desconexión de la realidad que tiene Nick Wilkins, esa insistencia, esa manía que las cosas tienen que ser como ella diga en todo momento, la convierte en un personaje tan verosímil que da miedo simplemente por su sola presencia. Y una de las cosas que más me gusta de la historia es ver cómo Paul Sheldon poco a poco se da cuenta de que sus actos van a tener consecuencias que, aunque no sean lógicas para cualquier persona normal, dentro de este mundo de Annie Wilkins pues serán absolutamente de cajón. Es decir, si tú haces tal cosa, pues sabes que vas a tener las consecuencias. Y eso es una manera maravillosa que tiene Stephen King de construir a los personajes. Dicho lo cual, yo creo que hemos centrado demasiado la atención en Annie Wilkins, en este personaje que es inolvidable, que es uno de los, sin lugar a dudas, mayores villanos que ha desarrollado Stephen King a lo largo de sus libros. Creo que también la interpretación de Kathy Bates en la propia película de Misery, el hecho de que ganara un Oscar, hizo que se centrara mucho la atención en este personaje que realmente es terrible, es uno de los personajes que pueden dar más miedo en un universo de Stephen King, siendo un personaje real, que quizás sea por eso, porque es un personaje real. Pero yo creo que aquí en esta novela el personaje principal, el personaje que más desarrollo tiene, y creo que realmente el personaje más interesante de la novela es este Paul Sheldon, este escritor que se ve envuelto en una auténtica pesadilla, este personaje que de la noche a la mañana se ve sometido a todo este tormento de tener que vivir esa experiencia pues en la casa de una fan que no está muy bien de la cabeza. Aquí en este personaje yo creo que King aprovecha para desdoblarse y empezar a contar muchas de las cosas que le caracterizan a él como escritor. De hecho, una gran parte de la trama está centrada en la obsesión que tiene Annie Wilkins por su personaje de Misery. Tiene hasta un cerdo al que le llaman Misery en el medio de esta novela, y que fallece en uno de los últimos libros de este escritor, y cómo ella obliga a nuestro escritor a tener que reescribir de nuevo esa historia porque no puede concebir la idea de que su personaje favorito haya fallecido. Esto da para mucho, vamos a empezar a hablar de muchísimas cosas al respecto, lo obsesivo que somos los admiradores, los fans de los escritores, de los actores, de los cantantes, cada vez que ellos pues cambian un poco lo que nosotros esperábamos. Tan solo tenemos que pensar un poquito en qué podemos hacer con George R.R. Martin cuando termine esa saga, si algún día la termina, háganse la idea de por dónde van los tiros. Pero bueno, en lo que aquí respecta, nuestro Paul Sheldon se ve obligado a tener que reescribir la historia, bueno, más que reescribir, no, tener que escribir un nuevo libro en donde desmienta la muerte de su personaje favorito para satisfacer un poco las exigencias de esta señora que no concibe que su personaje favorito haya muerto. Esto le permite a King la posibilidad de hablar muchísimo a lo largo de la novela de el proceso narrativo, el cómo se pueden
generar las ideas para escribir una buena historia, pues en este caso tener que revivir pues eso a su personaje y tratar de hacer una novela adecuada a su público, prostituirse, como en algún momento dado dice nuestro genial escritor, tener que prostituir para dar al público lo que él quiera y olvidarse un poco de lo que él realmente siente. Es fantástico el desarrollo de este personaje y sobre todo la capacidad que tiene King de hablar de algo que le incumbe personalmente y hablarlo a lo largo de toda su propia novela. De hecho, hay muchas partes del libro donde vamos viendo cómo se va generando esta nueva obra que es el núcleo central de esta propia libro, es decir, un libro dentro de un libro, y vamos viendo cómo los propios pensamientos del escritor se ven reflejados en los propios pensamientos de ese otro escritor, que es su alter ego, este Paul Sheldon, y vamos viendo cómo los sueños les van indicando hacia dónde tiene que dirigir la acción, cómo debería contentar o no contentar a los fans, cómo intenta establecer su propio criterio para intentar hacer la novela que le gusta y cómo en definitiva poco a poco se va dando cuenta de que está escribiendo su mejor obra cuando empieza a resurgir en él la sensación de que realmente es un escritor libre y que no le debe nada a nadie. Eso para mí es una auténtica delicia. No tanto la lectura de esa propia obra, porque creo que se lo podía haber ahorrado en muchas partes del libro, esos fragmentos de a lo mejor 5 o 10 páginas donde nos va narrando la historia paralela, la historia de la propia Misery, pues a mí se me hizo bastante pesado, porque yo quería seguir viendo la situación tensa entre Annie Wilkins y Paul Sheldon, y me interesaba bastante menos el desarrollo de esta obra paralela, porque que sí entiendo que tiene bastante importancia en la trama, sobre todo con ese hecho de que cada vez le van faltando más letras a la máquina de escribir, pero que a mí realmente me resultaba bastante pesado. Pero a mí personalmente me interesa mucho más el personaje de Paul Sheldon que el de la propia Annie Wilkins, porque a mí el personaje de la enfermera me parece un personaje terrible, aterrador, de las personas más bien definidas, pero que no evoluciona a lo largo de toda la historia. Ella estará ahí siempre como fuente de horror, sabes que no te puedes en ningún momento fiar de lo que te dice porque en cualquier momento explota, pero ahí se queda. Sin embargo, Paul Sheldon es un personaje al cual su degradación mental, su degradación psicológica va a ir acorde a su degradación física en esta historia. Ya quien haya leído la novela sabe perfectamente a qué me refiero con esos momentos que realmente estremecen. Ojito, que esas cosas que le van a pasar a nuestro escritor me resultan anecdóticas en comparación con algo tan sencillo como lo que ocurre al principio cuando se tiene que tragar, y ustedes que habrán leído la novela saben a qué me refiero, cuando tiene que tragarse simplemente una pastilla y no tiene agua a mano. Ese tipo de detallitos tan pequeñitos que pueden pasar desapercibidos dentro del contexto de las burradas que vamos a leer a lo largo de la novela, a mí realmente me resultaban tan denigrantes para cualquier persona, tan agobiantes, que realmente entiendes cómo nuestro escritor poco a poco va cayendo en esos infiernos a los que le somete nuestra Annie Wilkins. De hecho, poco a poco vamos viendo el derrumbamiento de nuestro escritor, como poco a poco va entrando en el famoso síndrome de Estocolmo, intentando salir de una situación en la que ve que es imposible, que está allí totalmente limitado para hacer cualquier necesidad de su propia vida, y va viendo cómo la fragilidad mental que tiene pues poco a poco va en aumento, sus sueños, sus pesadillas, sus miedos, su deseo de que simplemente le deje respirar a nuestra enfermera, pues hace que el planteamiento de este personaje pues sea totalmente inolvidable. Por no hablar del final, no vamos aquí a desvelarlo, pero bueno, cuando en las últimas páginas del libro pues vamos viendo cómo ha quedado la cabeza de este hombre después de haber visto todo lo que ha visto. En definitiva, a donde quiero llegar es que el personaje de Paul Sheldon, cuando empieza, cuando termina la novela, pues es dos personas totalmente diferentes, mientras que Annie Wilkins pues no deja de ser ese villano, ese archienemigo fantástico en esta historia que al final pues sea un poquito más estándar, y por eso es mi pequeña reivindicación del personaje de Paul Sheldon por encima incluso de la fantástica villana de la novela. En definitiva, que nos encontramos con uno de los libros más importantes que ha escrito Stephen King, un libro absolutamente recomendable y que la verdad que si no han tenido la suerte de leerlo, pues les invito a que lo descubran. Independientemente de si han visto o no la película, la verdad que es una historia que tiene ciertos momentos en los que tú agradeces el estar pasándolo tan mal leyendo la historia. Creo que pocos autores consiguen que tú puedas centrar la vista en detalles tan insignificantes como puede ser el roce en las paredes de una silla de ruedas para que te genere tanta tensión a la hora de leer ese tipo de historias. Y eso lo consigue Stephen King con el portentoso desarrollo de sus personajes, con esa capacidad de meterte dentro de la mente de ellos y con el descubrimiento de que hay gente que está muy mal de la cabeza y que lo peor de todo es que hay gente con la que igual nos rodeamos prácticamente día a día.
Creo que poco más puedo añadir a un libro que hay miles de reseñas en YouTube acerca del respecto. Creo que simplemente quería aprovechar este día del cumpleaños de Stephen King pues para contarnos esta historia, esta especie de recreación de Sherezade, de las mil y una noches que Stephen King nos introduce, no de manera demasiado sutil dentro de la historia, pero que tiene todo el sentido del mundo. Si no conocen el mito de Sherezade, pues aprovechen, cojan la Wikipedia, pongan Sherezade, las mil y una noches y entenderán perfectamente a qué me refiero y por qué King sabe plasmar perfectamente la esencia de esa magna obra de la literatura universal, pues dentro de esta obra fantástica que tan buenos ratos nos está dando. En definitiva, espero que les haya contagiado la emoción que siento al haber podido leer esta historia. No tenía ni idea que el cumpleaños de Stephen King era hoy, yo no soy muy mitómano. Yo es que no soy el fan número uno de Stephen King, a pesar de que me gusta muchísimo. Creo que todas las reflexiones que nos hace este buen hombre acerca de lo que supone la obsesión que tenemos por ciertos autores, ciertos cantantes, escritores, ciertas personalidades, pues creo que está absolutamente bien reflejada en esta historia y que tendría que hacernos reflexionar a más de uno de nosotros acerca de lo que exigimos a los autores cuando no escriben la historia que nosotros tenemos en la cabeza. Al fin y al cabo, esa es una de las características que tiene Stephen King. Siempre nos habla de cosas mucho más cercanas, mucho más reales, y los monstruos que pueden aparecer en sus obras pues simplemente pues son complementos. Pennywise es un complemento dentro de la historia de It. El Hotel Overlook es un complemento dentro del Resplandor, pero aquí lo que realmente importa pues es cómo esos personajes tienen que crecer alrededor de unas situaciones que son absolutamente complicadas y ver cómo salir de ellas pues trae unas consecuencias que generalmente son devastadoras. En definitiva, le voy a dar 4 gafas a esta magna obra de Stephen King. Me ha gustado muchísimo, me ha entretenido muchísimo más de lo que esperaba, he entendido toda la admiración que tienen la gente acerca de este libro. Creo que ciertos fragmentos que a lo mejor podrían haber hecho que la lectura fuera más fluida, como todas esas partes en donde nos empieza a hablar de su propia obra dentro de la obra, que la verdad que me ralentizó un poquito de la historia, y también ciertos elementos por ahí que los dejan un poco al espectáculo, sobre todo el desenlace final lo deja un poco, aunque es un buen final, la verdad que es un buen final, pero tú dices, dado después de todo lo que hemos leído, pues no me termina de convencer del todo. Y también le voy a dar 4 ojeras porque realmente es un libro que puede llegar a aterrar en más de un momento cuando estás leyendo toda esa historia. Creo que consigues meternos por completo en la mentalidad de este Paul Sheldon que va viendo cómo su mundo se deteriora, se degrada, llega a ese propio infierno en el que no va a poder salir y tú sientes como tuyo ese propio infierno. Además, esas cosas que me encantan de Stephen King es que no tener ningún tipo de piedad para con sus personajes, pues aquí pues se ve reflejado perfectamente a lo largo de las páginas de este libro. En definitiva, 4 gafas, 4 ojeras, un libro maravilloso, muy muy recomendable, y espero que todos los que lo hayan leído pues se animen a ir a buscarlo directamente, porque la verdad que garantía de David Calpa, ese libro vale mucho la pena. Muchísimas gracias a todos por seguir viendo mis libros. Es un placer compartir mis experiencias lectoras y la emoción que me reproducen leer este tipo de libros. Voy a darle las felicidades a Stephen King por si me está viendo, porque vete tú a saber si a lo mejor este hombre ahora mismo está allí despertándose y mientras está con las pantuflas sentado frente al ordenador está viendo YouTube y viendo la reseña de este libro. Un abrazo a Stephen King, sigue con nosotros durante mucho más tiempo trayéndonos historias tan maravillosas como esta. A todos ustedes, si les ha gustado el vídeo, pues denle me gusta, compártenlo. Yo creo que este sí va a ser un vídeo en el que muchos comentarios pueden hablar acerca de la trama. Tampoco creo que eso vaya a ser demasiado spoiler porque todo el mundo más o menos habrá oído escuchar acerca de esta historia. Y bueno, en definitiva les voy a mandar un abrazo a todos ustedes. Gracias por seguir conmigo. Esto es Gafas Ojeras, soy David Calpa y ya les espero ya directamente en el siguiente de los vídeos. Un abrazo a todos.